noches. Hemos dejado ya unos 10 minutillos de cortesía y vamos a empezar la conferencia que hemos organizado en la Asociación Agudean sobre la influencia del Marquesado de Camacho y su influencia y su trayectoria aquí también en Librilla. Contamos para ello sobre todo con Gertrudis Brígida Magán, que es la tataranieta de Pedro Rosique Hernández, que era el segundo marqués de los Vélez. Nos va a contar la influencia y la relación del marqués de los Vélez, el marqués de Camacho. Perdona, porque es que estaba hablando también antes del marqués de los Vélez, y no, el marqués de Camacho, y nos va a hacer una visión de la importancia que tuvo y la relación que tuvo el marqués de Camacho y su familia a lo largo de varias generaciones con Librilla. El Marquesado de Camacho es importante. Yo, por ejemplo, mi alumno de Historia de España, les he comentado, les he recomendado que vinieran, porque es una figura muy importante en la Murcia del siglo XIX, sobre todo en lo que es el tema de política y cultura. Fueron unos personajes muy influenciantes, que tuvieron mucha influencia dentro de la política, llegaron a ser diputados a Cortes de Madrid, incluso influenciaron mucho en la cultura y sobre todo uno de los festejos más importantes de Murcia, que es el Entierro de la Sardina. Entonces, le paso la palabra a Gertrudis, que nos va a explicar mejor la relación que hay de Librilla con el Marquesado de Camacho. Gracias a todos, los que conozco y los que no conozco, por este interés que habéis tomado. ¿Esto qué es? Sí, la acabo de entender. Me tocó algo. La experta. Bueno, empecemos. Don Felipe Diego de Borja y García de Cáceres, Vivar y Pacón, fue el primer marqués de Camacho, título concedido por don Carlos VII, rey de las dos Sicilias, en 1735, cuando el agraciado era capitán de la galera San Felipe de la Escuadra de España. Don Felipe de Borja nació en Cartagena en 1695, bajo el reinado de don Carlos II, hijo de don Nicolás de Borja y Vivar, natural de Antequera, regidor perpetuo de Antequera y Cartagena, y de doña Francisca García de Cáceres Pacón, natural de Cartagena. En 1707, con 12 años de edad, ingresó en la Real Armada como guardia marina en plena guerra de sucesión por el trono de España y coincidiendo con la salida de las tropas austracistas de Cartagena. Los antepasados de don Felipe de Borja fueron merinos, ahora se llamarían administradores generales, de los primeros marqueses de los Vélez, que eran señores de la villa de Alhama, Librilla y Mula. Como tales merinos administraron la villa de Librilla, y aunque no se ha podido documentar, es razonable pensar que entonces compraran o se hicieran con propiedades en ella como pago a sus servicios. Don Francisco García de Cáceres y Garro Alonso, mi 14º abuelo, fue regidor de Cartagena desde 1530 y merino del adelantado don Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez. Su hijo, don Pedro Garro de Cáceres y Martínez Fortún, fue capitán, regidor de Cartagena desde 1554 y merino de don Luis Fajardo de la Cueva, segundo marqués de los Vélez. Como merino, gozaron del favor de los marqueses, que se materializó en numerosos privilegios, concesiones y propiedades. ¿Me lo como? Don Nicolás Garro de Cáceres y Vergara, hijo del anterior, fue regidor de Cartagena desde 1570, capitán y sargento mayor de la costa en 1583. Heredó las propiedades de sus mayores y murió en 1611.
Creemos que mandó construir en Brilla el caserón llamado de Camachos, terminado en 1598 y que se ha mantenido en la familia durante 14 generaciones. El pobre no pudo disfrutar nada más que 13 años de su casa. La casa o caserón del Marqués de Camacho de Umbría es una antigua casa edificada en el año 1598, según figura en la placa de su fachada con los números típicos de la época. Se trata de la única conexión histórica y física que se conserva en la villa con el Marquesado de Camacho y sus diferentes titulares. Esta casa es un ejemplo de la arquitectura urbana de la época. Antiguamente, en su gran salón de la entrada se celebraban bailes y estaba decorado con grandes espejos que cubrían las paredes desde el techo al suelo. Se conserva mobiliario del siglo XVIII y retratos familiares. Don Felipe de Borja casó en Cartagena en 1729 con doña Ignacia Nicolasa del Pollo Llangris, nacida en Cartagena. Consta en su partida de matrimonio que don Felipe era capitán de mar y guerra y teniente de la galera patrona de la Escuadra Real de España. En el año de 1739, una división de galeras al mando del Marqués de Camacho, navegando en las aguas de la ciudad de Málaga, avistaron una división de 4 fragatas británicas mercantes. Atacaron y abordaron heroicamente la que más cañones llevaba, que eran 18, y consiguieron apresar a todos. En el año de 1740, la misma división atacó a un pingüí corsario de Mahón, al cual se le combatió durante 6 horas, consiguiendo apresarlo. Se capturó a su tripulación formada por 95 hombres, represando 2 saetías de bandera española que el día anterior habían sido capturadas por el corsario. Un tiempo después, encontrándose sobre el cabo Sitier, en la costa francesa, divisaron a un jabeque, pirata argelino, que presentó duro combate y tras 2 horas de extrema defensa consiguieron abordarlo. Fueron apresados el capitán y 180 argelinos. Supieron que estaba a la espera de apresar un convoy procedente de la ciudad de Condá, siendo marinado hasta el puerto de Tolón. La noche del 24 de junio del año de 1742, la galera San Felipe, al mando del Marqués de Camacho, estaba atracada en el puerto de Saint-Tropez, en Francia, junto con una división de 4 galeras más, y fueron atacados por una división de navíos ingleses con órdenes de bombardear el puerto que no tenía defensa. Las galeras no pudieron hacer mucho dado su poco volumen de fuego y comparado con el que presentaba el enemigo. No obstante, se mantuvieron en sus puestos haciendo todo lo posible. Los cascos comenzaron a saltar, hechos astillas por efecto del fuego enemigo, y 2 brulotes que les fueron lanzados y no pudieron esquivar por estar ondeados. Se vieron envueltas en un voraz incendio y tuvieron que abandonarlas. Pasaron casi todos a tierra, donde con las pavesadas de las galeras que se pudieron salvar, formaron una estacada cerrada en guarnición, donde se emplazó la artillería ligera desembarcada de los buques y se efectuaron algunos disparos muy certeros. Esta decidida actitud convenció al enemigo de no realizar su previsto desembarco, pues de hecho ni lo intentaron. Entre los buques y dotaciones destruidos estaba la galera San Felipe, del Marqués de Camachos, con 60 hombres de mar, 63 de infantería, al remo 179 forzados y 96 esclavos, total 398 hombres. Regresaron por tierra a Cartagena, donde, como era lógico, les esperaba el consabido consejo de guerra por la pérdida de las naves. De la sentencia dada por el tribunal emanó la siguiente real orden. Ha resuelto su majestad, con su acostumbrada justificación, conformándose en el consejo, restituir a sus empleados y capitanes y oficiales, y que se les abone sus respectivos sueldos del tiempo de suspensión,
dándose su majestad por bien servido de cuanto ejecutaron en tan inopinado conflicto. Se reincorporó a su puesto y mandó, pero ya poco habían de hacer la galera muy superada por buques mucho más poderosos. Así, en 1748 fue disuelto el cuerpo de galeras del Mediterráneo, también los navíos del océano y los galeones de Indias. Pasando sus miembros a formar parte del cuerpo general con toda la antigüedad de sus empleos. En un documento de 1752, el rey concede al marqués de Camachos el mando del navío Reina, debiendo pasar a Mallorca para incorporarse a la escuadra de Don Blas de Barrera, en misión de corso contra las regencias norteafricanas. Su hijo Francisco iba a poner como guardia marina y ascendió al poco tiempo al rey de Tejera. De regreso a Cartagena, Don Blas de Barrera decidió pasar su insignia de jefe de división del navío Tigre al Reino, al mando del marqués de Camacho. Poco después de zarpar, avistaron unas velas y pusieron los rumbos de vuelta encontrada. Al llegar a la vista, se pudo distinguir que eran dos galeotas de la regencia de Argel que llevaban apresado un pingüí que habían capturado la noche anterior de Cabo de Palos y Portmán. Al ver los navíos españoles, los argelinos se prepararon para hacerle frente, pero la manifiesta superioridad les convenció pronto, por lo que fueron capturados y la presa devuelta a su pueblo. Don Felipe de Borja murió en Cartagena en 1772, a los 77 años de edad. Reinaba en España don Carlos III, que antes había sido rey de las dos Sicilias, ya que sus dos hermanos mayores, don Luis I y don Fernando VI, habían fallecido. En su testamento menciona la concesión del marqués de Camacho y, en virtud de la prerrogativa que tienen los primeros titulares de las Mercedes, lo lega a su segundo hijo, don Francisco de Borja, ya que su primogénito, don Ignacio, era presbítero de Lorca. El nombre del marquesado tiene su origen en una gran hacienda situada en el partido de los Camachos de Cartagena, comprada por don Felipe con el dinero de la venta de una casa en Antequera, heredada de su padre. Don Felipe de Borja llegó a capitán de navío en su carrera militar. En la Armada Real fue patrono de la capellanía de Lorca y hermano mayor del Hospital de la Caridad de Cartagena. El Real Diploma de Concesión del título nobiliario de Marqués de Camacho resume la vida militar de nuestro personaje. Dice así: don Carlos, por la gracia de Dios, rey de las dos Sicilias y de Jerusalén, infante de España, duque de Parma, Plasencia y Castro, gran príncipe hereditario de Toscana, por cuanto teniendo presente la calidad y particulares méritos que concurren en el ilustre, fiel y directo don Felipe de Borja García de Cáceres, capitán de la galera San Felipe, de la escuadra de España, adquiridos en servicio del rey, mi señor, y su charísimo padre desde el año de 1707. Habiéndose hallado en todas las funciones que han tenido las galeras desde aquel tiempo, en el sitio de Barcelona y expediciones de Mallorca, Cerdeña, Sicilia, Ceuta y Orán, cumpliendo siempre con el desempeño correspondiente a las obligaciones de su sangre y considerando asimismo lo bien que me ha servido en la recuperación de mis reinos de las dos Sicilias y en la asistencia de mi persona en los viajes que por más he debido hacer desde Antiguo a Liorna y desde las marinas de Palmira, Mesina y Palermo, experimentando el celo y amor que me profesa, a imitación del que sus padres y abuelos han demostrado en todos tiempos a los reyes de mis progenitores, sirviéndoles con varios cargos y empleos,
He venido tanto en atención a lo referido cuanto a lo distinto de su nobleza, con especial resolución de 9 de junio del año de que va corriendo de 1735, en condecorarle con la merced de título para su persona y sus herederos legítimos, descendientes perpetuamente, en remuneración de lo que ha merecido en mi gratitud. Y porque ha elegido el del Marqués de Camacho por tener este nombre una posesión que asegura goza su casa. Es mi voluntad que ahora y de aquí adelante el enunciado ilustre don Felipe de Borja García de Cáceres y los dichos sus herederos y legítimos descendientes, cada uno en su tiempo y según el orden hereditario y sucesivo, se pueda llamar titular, se llama e intitule Marqués y Marqueses de Camachos. A la muerte de don Felipe de Borja en 1772 pasó a ser segundo Marqués de Camacho su hijo don Francisco de Borja y Pollo, García de Cáceres y Arris, nacido en Cartagena en 1733. Don Francisco de Borja sentó plaza de Guardia Marina. Don Francisco de Borja sentó plaza de Guardia Marina en la compañía del departamento de Cádiz en 1749, con 16 años de edad. En 1767 contrae matrimonio en Cartagena con doña María Pascual Alberto y Panés, y la hija primogénita de don Francisco Javier, marqués de la Casa Tigi, su capitán en diferentes buques. Tuvieron 3 hijos, José, Felipe y Francisco, todos fallecidos como unos años antes que su padre, víctima de las epidemias de tifo y cólera que asolaron la ciudad de Cartagena. En 1788 casa a su hijo primogénito, don José de Borja. Don Francisco de Borja sentó plaza de Guardia Marina en la compañía del departamento de Cádiz en 1749, con 16 años de edad. En 1767 contrae matrimonio en Cartagena con doña María Pascuala Everardo Tillí Panés, la hija primogénita de don Francisco Javier, marqués de Casatillí. Su capitán es en diferentes buques. Tuvieron 3 hijos, José, Felipe y Francisco, todos fallecidos unos años antes que su padre, víctima de la epidemia de tifus y cólera que asolaron la ciudad de Cartagena. En 1788 casa a su hijo primogénito, don José de Borja, alférez de navío en Villanueva de los Infantes, con doña María de la antigua Fernández Buenache y Treviño, natural de allí, hija de don Pedro Francisco Fernández Buenache, capitán de dragones de Lusitano, regidor preeminente y alguacil mayor de Millones, de Villanueva de los Infantes y de doña María Francisca Treviño. Y veré. Doña María de la Antigua estaba emparentada con los marqueses de Castro Serna, condes de Adanero y marqueses de Casatreviño. Don José de Borja falleció en 1793 de tifus. Era teniente de fragata, caballero de Santiago y ayudante mayor de batallones de marina. Su viuda, junto con su hija de 4 meses de edad, marchaban a Villanueva de los Infantes para salvaguardarse de la epidemia y fija su residencia allí de forma permanente, habitando la casa de ahora que ahora se conoce con la del Marqués de Camacho, cedida por su madre cuando casó. Es conveniente notar que don José de Borja nunca fue titular del marquesado de Camacho, ya que premurió a su padre. En 1795 fallece en Cartagena con 83 años su suegro, don Francisco Javier Everardo Tillí, marqués de Casatillí y capitán general de la Armada.
don Francisco de Borja solicita la sucesión de los títulos de Marqués de Casapiquí y Vizconde de Everardo para su mujer, doña Pascuala Everardo Tillí. Pasan a residir en la Casa Palacio de la calle Mayor, construida en 1761 por su suegro y hoy Casino de Cartagena. A finales del mes de noviembre de 1805, don Francisco de Borja, como colofón a una carrera plagada de batallas y éxitos militares, fue elevado a la máxima dignidad de la Real Armada con el título de capitán general. El primer marqués de Camacho del que tenemos constancia documental que tuvo relación con Librilla fue don Francisco de Borja, como descendiente directo de los García de Cáceres, que fueron merinos de los marqueses de los Vélez. Heredó cuantiosas propiedades en la villa, además del caserón, ahora llamado de Camachos. Todavía no se había extendido la plantación de limoneros y la mayoría de las plantaciones arborícolas eran olivos. La casa tenía en su lateral izquierdo una almazara de aceite de 3 presas de hierro, también propiedad del marqués. En la bodega de la casa habían entonces 26 grandes tinajas empotradas, donde se almacenaba el aceite. Cuando venía a la villa a supervisar sus propiedades y negocios, habitaba esta casa. Librilla era un lugar entretenido y agradable para vivir, pues era sitio de paso y parada obligada para el viajero de camino a Lorca o Andalucía. Había siempre mucho movimiento de personas y mercancías, sobre todo en las posadas y paradas de postas de reciente construcción, y donde seguramente don Francisco pasaba su tiempo de ocio alternando con los paisanos y forasteros. El edificio de las posadas se mandó construir entre 1780 y 1783 por don José María Álvarez de Toledo y Gonzaga, 11º marqués de Villafranca y de los Vélez, más conocido como Duque de Alba, por estar casado con la 13ª duquesa de Alba, doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo. Su descendiente directa, doña María Luisa Álvarez de Toledo y Maura, marquesa de los Vélez, visitó Librilla en el 2004 y estuvo en el caserón de Camacho, donde recordaba con cariño haber jugado de pequeña con mis tías, sus primas. En esos años, su padre, don Joaquín, todavía era propietario de las posadas y de la finca de la Cañada Honda, con su casa señorial. Don Francisco de Borja tenía en Librilla, además del caserón de Camachos, con la almazara, un total de 25 fincas ya, sumando 250 taullas plantadas de olivos, más 450 taullas de secano y varios derechos sobre aguas de riego. El aceite de Librilla tenía fama de bueno y los viajeros aprovechaban su paso por Librilla para abastecerse. Como solo su biografía daría para otra conferencia, voy a relatar su necrológica publicada en la Gaceta de Madrid de 1815. El rey, en consideración los méritos y servicios del capitán general que fue de la Real Armada, don Francisco de Borja, y condescendiendo con la solicitud de su viuda, la marquesa de Casapiquí, permitió que se sumasen las cenizas de aquel general, haciéndole su entierro público en la iglesia de San Francisco de la ciudad de Cartagena, con todos los honores militares que correspondían a su carácter, como se verificó el día 1 de diciembre último, por no haberlo permitido ejecutar antes de ahora las circunstancias de la revolución y guerra ocurrida en los años anteriores. Este general comenzó su carrera en la clase de guardia marina, el año de 1749, y por su inteligencia y actividad obtuvo el mando de algunos jabeques, con los cuales se halló en la expedición de Argel de 1775 y en el sitio de Melilla, mandando
el navío glorioso concurrido a la expedición de la isla de Santa Catalina y encargado de una escuadra, siendo aún brigadier, condujo en 1781 un convoy de Guárico con 4.000 hombres de tropas para reforzar el ejército que operaba contra los ingleses en aquellos dominios. Fue comandante general de Marina de la Armada y restituido a Europa arboló su insignia en algunas escuadras y divisiones, ya como general subalterno, ya como jefe de ellas. En esta clase mandó una escuadra de 23 navíos y 6 fragatas, con la cual, al comenzar la guerra con Francia en 1793, bloqueó al enemigo en Tolón, conquistó las islas Altas de San Pedro y San Antico, apresó la fragata llamada Sirena de 40 cañones y obligó al enemigo a incendiar otra de igual fuerza, por cuyos servicios mereció una carta muy expresiva y honorífica que le escribió el rey de Cerdeña de su propio puño. Al año siguiente impidió un desembarco que los enemigos intentaban hacer sobre la costa de Vizcaya. Estos servicios fueron recompensados sucesivamente por su majestad, concediendo a don Francisco de Borja la encomienda de la fuente del emperador en la Orden de Santiago, la llave de gentil hombre de cámara, con el ejercicio que le daba derecho a paso libre en el Palacio Real de Madrid, hasta la Cámara y acceso a las capillas públicas. Nombrándole capitán general del Departamento de Cartagena, caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III, capitán general de la Armada, gobernador militar y político de aquella plaza, de cuyo empleo hizo división a poco tiempo para poder desempeñar los demás con el celo y actividad que le caracterizaban. Como lo hizo hasta su desgraciado fallecimiento ocurrido el 10 de junio de 1808, habiendo cedido pocos días antes por donativo gratuito y patriótico todo su caudal en efectivo, consistente en 535.000 reales para los armamentos y urgencias de la nación, en aquella época en que comenzaba a rechazar la insidia del tirano y a clamar por la libertad de su amado soberano, y por su gloria e independencia, el celo impatigable por el mejor servicio del rey y por el esplendor de su marina real y el cabal desempeño de los mandos y comisiones que tuvo don Francisco de Borja, deben haber hecho más sensible su pérdida, especialmente para los marinos que pudieron apreciar su mérito y su conocimiento. Existe un retrato de don Francisco de Borja en el Museo Naval de Madrid, otro en el Museo Naval de Cartagena, otro en el Ayuntamiento de Cartagena, en su gran salón de actos, y otro en la Real Sociedad de Amigos del País Murcia. Y en mi casa está la foto, a tamaño natural, de cuadro. El Ayuntamiento de Cartagena en 1929 reivindicó la figura del ilustre marino, dando su nombre a una calle de la ciudad. Después del asesinato de don Francisco de Borja en 1808, pasó a ser tercera marquesa de Camacho, su nieta doña María Dolores de Borja y Fernández Buenache, nacida en Cartagena en 1793, de 15 años de edad y residente en Villanueva de los Infantes, con su madre doña María de la Antigua desde que tenía 4 meses. Doña María Dolores casó en 1820 con don Fernando de Sotomayor y López Padilla y se fueron a vivir a Castro del Río. Don Fernando era teniente coronel de los Reales Ejércitos y caballero maestrante de la Real de Granada. Estaba retirado del servicio activo por haber quedado gravemente señalado durante una batalla contra el ejército francés. Después de fallecer su primer marido, doña María Dolores volvió a Villanueva de los Infantes junto a su madre.
En 1826 ocurrió que murió en Cartagena su tía abuela, doña María Francisca Everardo Tillí y Panés, hermana única de su abuela doña Pascual, marquesa de Casa Tillí. Ambas hermanas se cuidaban y hacían compañía mutuamente. Como única nieta y heredera, marchó a Cartagena para ocuparse personalmente de su abuela, de 79 años de edad, y de la gestión de su patrimonio. Doña María Dolores de Borja y Fernández Buenache, de 35 años de edad, tercera marquesa de Camacho, casó en 1828 con su primo segundo, don Pedro Rosique y Hernández, Everardo Tillí y Duró del Sar, de 24 años. La boda se celebró en la iglesia de San Fulgencio, de Pozo Estrecho, Murcia, de donde él era feligrés. Consta en la partida de matrimonio que doña María Dolores era feligresa en la parroquia de Librilla, y por ello sabemos que pasaba largas temporadas en esta villa, supervisando sus negocios y propiedades. Un año después del asesinato de don Francisco de Borja, según consta en un documento de 1809, doña María Dolores hereda todas las propiedades de su abuelo, y entre ellas estaban las fincas y el caserón de Librilla. Don Pedro Rosique, mi tatarabuelo, nace en Lorca en el año 1804, en el seno de una de las familias de más isolada nobleza y fortuna del Reino de Murcia. Sus padres, don Francisco Rosique Everardo Tillí y doña María Ascensión Hernández Reillo y Duró del Sar, tuvieron 8 hijos. Don Pedro fue el varón primogénito y, por lo tanto, heredero principal de todos los mayorazgos y vínculos de la familia. Los mayorazgos y los vínculos eran una serie de propiedades que podían ser de cualquier tipo: tierras, casas, objetos, etc., cuya venta se hallaba bloqueada en virtud de escritura pública refrendada por la corona. Nunca podían ser vendidas estas propiedades, solo se podían gastar las rentas que generaban. Se hacía esto para preservar la fortuna familiar de generación en generación. Normalmente los varones primogénitos heredaban estos vínculos. Muchas veces los vínculos de mayorazgo portaban títulos nobiliarios y garantizaban una vida acomodada a los poseedores de las mercedes. No sabemos de la vida de don Pedro antes de casar con doña María Dolores, pero es posible que hiciera carrera en la milicia, pues en 1835 era ya comandante de la milicia urbana de Cartagena. Tenía una malformación en el brazo izquierdo, seguramente debido a una poliomielitis sufrida en la infancia, que le impidió hacer carrera en la Armada como sus predecesores. También es muy posible que como primogénito varón ayudara a su padre desde muy temprana edad en la gestión y administración de las fincas y demás posesiones de la familia, experiencia que le sirvió cuando se ocupó de manejar con éxito el vasto patrimonio y fortuna de su mujer. En 1830 muere doña Pascual Everardo Tillí Panés, segunda vizcondesa de Everardo, segunda marquesa de Casa Tillí, dama de la Real, de la Orden de la Banda de la Reina María Luisa, abuela de doña María Dolores, tía abuela de don Pedro y viuda del capitán general de la Armada don Francisco de Borja, segundo marqués de Camacho. El matrimonio fija su residencia en el Palacio de Casa Tillí de Cartagena, sitio en la calle Mayor, ahora Casino Social, que fue mandado a construir por el marqués de Casa Tillí, bisabuelo común de ambos, y donde antes vivía la marquesa. Ese mismo año comienza a usar don Pedro la regiduría de Cartagena, que pertenece a la cuantiosa herencia que recibió su mujer, y a comprar tierras en Librilla. En 1833 es nombrado alférez mayor de la villa de Cartagena, empleo del más alto rango dentro de la alcaldía por el estado de los Hijosdalgo, y que solo era ocupado por caballeros con nobleza de sangre en sus 2 apellidos. Ese mismo año levantó el estandarte Perdón de Castilla en Cartagena para la jura y proclamación
de la reina doña Isabel II de Borbón, que entonces contaba 3 años de edad. En 1836, como consecuencia de la desamortización, se extinguen los oficios de regidores y don Pedro deja el suyo de regidor perpetuo de Cartagena. También se extingue la figura jurídica de los mayorazgos y vínculos que quedan libres de enajenación. El matrimonio pasa a residir en Murcia. Desarrolla su gran habilidad comercial especulando con las posesiones que fueron de la Iglesia, incrementando notablemente su fortuna. Se hacen concesiones de minas otorgadas por la reina doña Isabel II y con acciones de muchas otras. Don Pedro pertenece en 1850 al distrito de Santa María de Murcia y paga la contribución 3.882 reales. Figura en el 8º lugar en la relación de mayores contribuyentes redactada por el Ayuntamiento de Murcia en el año 49 y en el año 50. Adquiere una gran cantidad de bienes desamortizados, tanto fincas rústicas como urbanas, e incluso varios molinos, realizando dichas compras entre los años 36 y 45. Compró en Librilla 45 fincas de 32 hectáreas de extensión por valor de 482.000 reales. Su proceder no se corresponde con la actuación propia de la nobleza de la época, que suele ser más conservadora y menos emprendedora. Algunas de las fincas compradas por don Pedro en Librilla entre el año 31 y 39 lo fueron en la zona del Castellar, en Casa del Manchego, en Torremocha, en Cabezo de Domingo Álamo, en Las Piedras, en La Cochera y en el Trapical. En 1869, juntando lo heredado de su mujer, don Pedro tenía en Librilla 70 fincas, sumando 357 taullas, con 1.452 olivos adultos, 20 plantaciones de olivos nuevos, 331 higueras y 85 granados, más 99 fanegas, unas 600 taullas, de secano plantada en su mayoría de trigo y cebada. Un boletín oficial de la provincia de Murcia de 1839 publica el siguiente aviso. Fue el callejón en el callejón de la cárcel vieja se ha abierto la bodega del señor Marqués de Camacho, donde se venden aceites exquisitos de Librilla, por mayor a 48 reales a poco. Don Pedro, con mucha vista comercial, amplió el negocio de la venta de aceite a la ciudad de Murcia. En 1840, durante la regencia del general don Baldomero Espartero, don Pedro era administrador del Hospital Provincial de San Juan de Dios, mayor del primer batallón de la milicia urbana y presidente de la Junta Provisional de Gobierno en la provincia de Murcia. En 1841 edifica un molino harinero en la margen del río Segura, de 8 artes corrientes, frente a lo que hoy es el Hospital General Reina Sofía. También es propietario de la barcaza para cruzar el río en ese mismo sitio. El 1 de febrero de 1841, la reina doña Isabel II le concede a su mujer doña María Dolores la banda de la orden militar de la reina doña María Luisa. El Real Decreto de Concesión dice: en premio de la decidida adhesión a las instituciones actuales y al legítimo trono de Isabel II, del Marqués de Camachos, y atendiendo a la ilustre cuna y demás recomendables circunstancias que concurren en su esposa doña Dolores Panés, marquesa del mismo título y de Casa Tillí y vizcondesa de Herrera. Esta orden militar de damas
es la orden de más categoría en España. Se recompensa a mujeres por sus actos y méritos. Sus portadoras tienen el tratamiento de excelentísimas señoras. En 1842 compra la casa Palacio de nueva construcción situada junto a su molino harinero en lo que ahora es el polígono Infante. El terreno tiene una extensión de 10 tablillas donde 1017 metros cuadrados están construidos con casas de oficinas, parador, cuadras, graneros, bodegas y gran torre interior. Según el diario El Católico de Madrid, de 20 de junio de 1843, dice así: el día 17 se pronunciaron en Murcia unos 500 hombres de tropa y milicia nacional, los cuales se hicieron fuertes en un convento y fueron atacados por los partidarios del Marqués de Camachos. A las 6 horas de un combate obstinado, se presentó en las inmediaciones de aquella ciudad una columna expedicionaria en auxilio de los pronunciados, cuyas guerrillas tuvieron un corto tiroteo con los camachistas y se retiró enseguida. Pero a la salida del correo, otra columna expedicionaria se había presentado a las puertas de la ciudad y seguía el fuego entre uno y otro. Como comandante de la milicia urbana y máximo representante político de la ciudad, era el deber del marqués defender la legalidad del gobierno central, representada por el general Espartero, que había sido respaldado por las Cortes Generales en 1841, en contra de la sublevación y pronunciamiento de los moderados que querían derrotar al gobierno legítimo. El jefe militar del alzamiento en Murcia, que se enfrentó personalmente a las tropas del Marqués, fue el general Antonio Ros de Olano, famoso y condecorado héroe militar, y como hecho relevante, así figura en su hoja de servicio. Según el diario Mercantil de Valencia, del 26 de junio a las 7 de la tarde del día 17, el fuego de cañón de fusilería en Murcia era vivísimo. El 21 de junio dice el diario Mercantil lo siguiente: las columnas expedicionarias de Cartagena y Orihuela acaban de entrar en Murcia. El Marqués de Camacho está situado en una plaza. El 27 de junio, después de sufrir 6 días de sitio en la plaza de Murcia, ahora denominada Plaza del Marqués de Camacho, llegó a un acuerdo para cesar los enfrentamientos y consintió en adherirse al pronunciamiento a condición de que lo nombraran presidente de la Junta Provincial. Estas acciones le valieron la apreciada Cruz de la Orden Militar de San Fernando. Esta orden fue instituida por las Cortes de Cádiz en 1811 con el propósito de que solo el distinguido mérito sea convenientemente premiado y que nunca pueda el favor ocupar el lugar de la justicia. La Cruz de la Orden Militar de San Fernando es en España el mayor honor con el que se premian acciones heroicas, que sigue vigente hoy día, aunque no existe actualmente nadie vivo de los que fueron premiados con este honor. Se dice en la familia que el marqués era caballero cubierto ante el rey. Este privilegio permitía estar con la cabeza cubierta en presencia del rey como los grandes de España. El 22 de agosto, según el periódico El Católico de Madrid, un grupo insultó en Murcia a un regidor del ayuntamiento y a un oficial de la milicia, dando después las voces subversivas de «Viva el Marqués de Camacho, viva Espartero, y al que no los quiera se les cortará el cuello». Que era ya lo que no va mal. Con la presidencia del líder del partido moderado, el general Narváez, que asumió el cargo en 1844, se inicia la década moderada. Don Pedro es exiliado forzoso en Madrid, con el fin de tenerlo bajo control. Esto da una idea de la calidad política de don Pedro. En 1846, don Pedro, vicepresidente del Banco del Progreso,
con sede en Madrid, del cual era presidente don Álvaro Gómez Becerra, ministro de Gracia y Justicia con Mendizábal y regente del reino con Espartero. Se presenta a concejal en Madrid por el Partido Progresista. El Marqués de Camacho inspira un soneto que se publica en el periódico El Eco del Comercio de Madrid. Si la patria te ha inscrito ya en su historia, si amas a la libertad con dulce anhelo, la patria y la libertad te obran la gloria. En 1847, don Pedro es miembro de la Junta Directiva del diario El Espectador de Madrid. Poco después es propuesto como diputado provincial por el Partido Progresista. Después de 4 años forzosos en Madrid, el Marqués de Camacho regresa a Murcia. Es recibido en Albacete por una comitiva de compañeros de partido y ovacionado multitudinariamente a su llegada a tierra. Entra en la ciudad de Murcia rodeado y aclamado por más de 7.000 personas. Se le propone para la presidencia del Partido Progresista. A nivel nacional se nombra de nuevo presidente a Narváez, que actúa como un auténtico dictador, enfrentándose a la reina doña Isabel II, al rey consorte, a los liberales y a los uribistas. Bueno, el 29 de abril de 1848 se exilia nuevamente a don Pedro Forzoso a Valladolid, después a Bayona, Francia, junto con su hermano, don Julián, y varios cabecillas del Partido Progresista. El nuevo gobierno quería evitar que, como líder liberal, incitara rebeliones. Un año después regresa a Madrid. En 1849 se despide a doña María Dolores de Borja y Fernández Bonache la sucesión del marquesado de Casadillí. Doña María Dolores se titulaba como marquesa de Casadillí desde que su abuelo murió en 1830, y así consta en numerosos documentos oficiales y privados, como en la concesión de la banda de la Orden de María Luisa, antes mencionada. En 1852, don Pedro dirige e impulsa con energía la realización de las obras del ferrocarril del Mediterráneo Albacete-Cartagena. Con motivo de la llegada a Murcia, en 1862, de la reina doña Isabel II, para la inauguración del ferrocarril, en la plaza del Marqués de Camacho se levantó un gran arco conmemorativo del que hoy no queda más que un testimonio histórico y una fotografía. El arco se levantó precisamente en la plaza del Marqués de Camacho, como para homenajear también a este que había sido el máximo impulsor de la llegada del ferrocarril a Murcia. El arco fue destruido pocos años después, cuando se proclamó la Primera República, en 1873. Don Pedro pudo ver el ferrocarril llegar a su ciudad antes de morir. Curiosamente, murió en Madrid y su cadáver viajó en tren hasta Murcia. El 9 de agosto de 1854, don Pedro toma posesión de la gobernación de Murcia, cargo nombrado por la reina doña Isabel II y firmado por el presidente del Consejo del ministro don Baldomero Espartero. En el periódico La Provincia de Levante se publica: fue nombrado gobernador de Murcia el jefe de los liberales, de pura historia progresista, don Pedro Rosique Hernández, marqués de Camacho y de Casadillí, vizconde de Velardo, político de alta talla. En 1855 es nombrado presidente de la Diputación de Murcia. Como gobernador se enfrentó a la epidemia de cólera morbo que asoló Murcia y Cartagena. Tuvo que relevar de su cargo a casi todos los dirigentes del Ayuntamiento de Cartagena, que no querían permanecer en sus puestos por miedo al contagio. Don Pedro, todavía gobernador, se ocupó de la gestión de las grandes inundaciones de Murcia, lo que le valió la cruz de la beneficencia de primera clase con placa. El escrito de concesión publicado en la Gaceta de Madrid dice así: excelentísimo señor, enterada la reina de los nobles sentimientos de vuestra excelencia, anticipando a la Junta de Hacendados de esta capital la suma de 400.000 reales
de su bolsillo particular para la grande obra de la presa desbordada del río Segura, y considerando la consternación que se hallaba esa ciudad y los inmensos daños que ocasionaba su rotura a toda la huerta, se ha servido conceder a vuestra excelencia la cruz de beneficencia de primera clase, como un testimonio de lo gratos que le son siempre tales actos de filantropía, siendo la voluntad de su majestad que para satisfacción de vuestra excelencia y que pueda su ejemplo servir de estímulo en ocasiones de esta clase, se publique esta resolución en la Gaceta. De real orden, lo digo a vuestra excelencia, para su conocimiento y satisfacción. Yo guarde a vuestra excelencia muchos años. Madrid, 26 de julio de 1856. Señor Marqués de Camachos, gobernador de la provincia de Murcia. La Orden Civil de la Beneficencia era una distinción civil española que tenía por objeto recompensar actuaciones o servicios considerados extraordinarios realizados en el transcurso de calamidades públicas. Don Pedro ingresa en la Sociedad Económica de Amigos del País en 1856. El 25 de julio de 1856, la reina doña Isabel II le admite a don Pedro la dimisión del cargo de gobernador de Murcia. Coincide con la salida del gobierno de su amigo y compañero general don Baldomero Espartero. Los lorquinos querían un gran teatro en su ciudad. El anterior teatro de la Higuera, ubicado en un local, no era lo que la ciudad demandaba. Los primeros en mostrar esta preocupación fueron el Marqués de Camacho, Pedro Muñoz, Andrés Gómez y Juana Roscafú, que crean una sociedad de 1857 aportando 260.000 reales. Se empieza a construir lo que ahora es el Teatro Guerra de Lorca. Los títulos nobles concedidos por el rey don Carlos II de las dos Sicilias, infante de España, fueron considerados como títulos del reino durante su reinado como Carlos III de España. Hasta un Real Decreto de 1851 no se trataron como título extranjero. En 1858, don Pedro solicita, en nombre de su mujer, la conversión del título extranjero de Marqués de Camachos en título de Castilla. La reina doña Isabel II le concede el título de Castilla. Dice textualmente: en atención a las especiales circunstancias que concurre en vos y que siento recompensa en vuestra persona los relevantes servicios de vuestro abuelo don Francisco de Borja y Borja, capitán general que fue de la Armada, viene a conmutar el título extranjero de Marqués de Camacho que poseéis de Castilla, con la misma denominación. A continuación, su mujer le cede el título en escritura pública y ese mismo año la reina aprueba la cesión y sucesión en el título, creando una nueva cabeza de línea en don Pedro, pasando a ser segundo Marqués de Camacho, título del Reino de España ya. En 1859 se nombra senador del Reino vitalicio. El 28 de agosto de 1861 fallece su mujer doña María Dolores de Borges y Fernando Bonacci en Cartagena. Se le entierra en la Capilla de las Ánimas del Hospital de la Caridad. El periódico La España de Madrid publica su necrológica el día 1 de septiembre. Muy sentida ha sido en general esta natural desgracia, y nada más justo que tal tributo, cuanto que inagotable caridad de la finada para con todos los desgraciados, y lo bello de su corazón generoso la hacía merecedora del aprecio general, sea de ligera la tierra. Hereda don Pedro todos los títulos, vínculo y mayorazgo que su difunta mujer poseía. El mayorazgo de Panés, de Tilly, de Borja. Al extinguirse con la muerte de doña María Morales toda la descendencia de la primera hija del Marqués de Casatillí, la línea sucesoria principal pasaba directamente a don Pedro,
nieto varón primogénito de la segunda hija del almirante Tito. El 12 de febrero de 1864 nace en el Palacio Real de Madrid la infanta doña María Eulalia de Borbón, hija menor de la reina doña Isabel II. El marqués de Camacho está presente en la habitación contigua y firma en su acta de nacimiento como uno de los testigos principales. En agosto de 1864 obtiene licencia real para contraer matrimonio con doña Rita Pagán y Ayuso. Hasta hace poco tiempo los títulos del reino necesitaban solicitar autorización al monarca para contraer matrimonio. Poco después casó oficialmente con doña Rita. Desde su alta posición en el Senado trabaja activamente en la creación de los registros civiles, pero no llegó a ver la culminación de su trabajo, ya que el registro civil no se implantó en España hasta el 1871. Durante sus últimos años de vida fue uno de los mayores patrocinadores del entierro de la sardina en Murcia. Entonces no existían los grupos sardineros y los gastos del festejo corrían a cargo del ayuntamiento y de ciudadanos altruistas. En 1869 muere don Pedro en Madrid, de apoplejía, y su cadáver es trasladado en tren a Murcia. Don Pedro fue también caballero de la Real Maestranza de Sevilla, caballero de la Orden Militar de Santiago y caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Se conserva el retrato de don Pedro en el Caserón de Livilla. Es un óleo sobre lienzo de don Manuel Usted de Guimar, pintado en 1854. Yo tengo la foto también. Si alguien quiere verla, está allí. A la muerte de don Pedro pasó a ser tercer marqués de Camachos y cuarto marqués de Casadellí, su hijo don Francisco de Asís Rosique y Pagán, con documento de sucesión en 1870. Tenía 8 años de edad. Don Francisco de Asís casó en Murcia en 1884 con doña Adelaida Ximénez de Zatabar, Lisón y Fontana, perteneciente a la nobleza murciana. Se dedicó a vivir de las cuantiosas rentas heredadas y a malgastar su fortuna. Vendió en 1886 el Palacio de Casadellí, que estaba alquilado a la Sociedad del Casino de Cartagena. Pero lo que se comenta en la familia es que en realidad se lo jugó y perdió a una sola carta. Pasaba la mayor parte del tiempo en Puerto Rico, donde llevaba una doble vida. Murió en 1903 en la ciudad de Ponce, con 41 años de edad, a consecuencia de un fallo cardíaco. Su partida de defunción da fe de su doble vida. Consta que era nacido en Murcia, su mujer se llamaba María Riquelme y que dejó una hija llamada Rita. A la muerte de don Francisco de Asís pasó a ser cuarto marqués de Camacho su hijo don Julián Rosique Lisón, nacido en Murcia en 1891, con documento de sucesión 1909. Creemos que la economía familiar no era buena, pues según se desprende de los documentos consultados, su madre, doña Adelaida, no solicitó a propósito la sucesión en el título de marqués de Casadellí para su hijo. Ya que sospechamos, llegó a un acuerdo económico con don Alfonso Martos y Adicum, nacido en Madrid, quinto conde de Tillí y cuarto conde de Espinola, grande de España, entre otros títulos y cargos ministeriales. Don Alfonso Martos era descendiente del hermano del primer marqués de Casadellí, por lo que en 1908 se le concedió la sucesión en este marquesado. No se sabe mucho de la vida de don Julián. En 1910 se le pide el título de bachiller, siendo alumno del Instituto de San Isidro de Murcia. Tras la entrada de las tropas franquistas en Madrid el 28 de marzo de 1939, fue expedientado y encarcelado por su comportamiento en la España republicana. Murió el 18 de junio de 1930
39 en Madrid, distrito del Congreso. Creemos que fusilado. Al agotarse la descendencia de esta línea, actualmente el título lo porta una rama lejana de la familia, descendiente de doña María Dolores Rosique, hermana de don Pedro Rosique y Hernández, segundo marqués de Camacho. Don Enrique Botella y Fuster, nacido en Madrid en 1916, ingeniero agrónomo, bisnieto de doña María Dolores Rosique y Hernández, rehabilita el título en 1959, pasando a ser el quinto marqués de Camacho. Don Enrique había casado en 1954 en Madrid con doña María del Carmen García Lastra y Martínez. Murió en Madrid en 1993. A la muerte de don Enrique pasó a ser sexto marqués de Camachos, con documento de sucesión de 1994, su hijo don Enrique Manuel Botella García Lastra, nacido en Madrid en 1956, casado con Yolanda Madrid San y padre de dos hijas en la actualidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Voy a hacer una pregunta o algo. Venga, tú no le preguntes. Como veis, darle las gracias a Gertrudis porque nos ha hecho una visión de todo lo que es su familia, es decir, un árbol genealógico, la explicación, y gracias a ella hemos podido conocer una raíz histórica dentro del mundo de la nobleza murciana que está muy emparentada con Librilla. Estamos viendo cómo el marqués de Camacho tuvo bastante relación, y yo que está investigando bastante menos que ellos sobre el tema del marqués de Camacho he encontrado es un personaje bastante importante, pero con la documentación que presentan ellos es espectacular. En Murcia le da un poco de importancia al marqués de Camacho. Incluso han quitado marqués a la plaza. La han dejado de Camacho, sí, directamente, sí. Pero para que veáis un poco los documentos y la importancia que tiene en el siglo XIX, tanto políticamente como económicamente, como culturalmente, porque también la Asociación de Amigos del País, el Casino de Murcia, también lo potenció Pedro Pagán. Ayuso, el entierro de la sardina también lo financiaron ellos, y veo un poco también comentar cómo Pedro Pagán murió aquí en Librilla. De hecho, la partida de 1909 murió aquí, y hay que ver si está la partida de destrucciones en los libros de aquí. No sé, quiero mirarlo también a ver si la partida de defunción se está. Si él no escribe dos letras que no las tengan comprobar. Sí, no, es que aquí lo tienen todo documentado en periodo de gran cantidad de noticias en prensa y todo, y ves un poco la importancia que tenía. Yo he encontrado documentos de la desamortización de Mendizábal y de Madó, sobre todo la de Mendizábal, como el marqués de Camacho compró muchas posesiones aquí en Librilla. Y la iglesia tuvo que vender y él iba a comprar. Sí, y el tema del aceite, pues muy importante también. Tenía fama, el aceite. Pues nada, ya hemos conocido un poco de las raíces de Librilla. Alfonso. Aquí en Librilla hay una acequia, hay un tabaco que se llama Estado de Camacho. Ese en el Aguchá hay un tabacho que es el más famoso, de los más famosos que hay en la vuelta, que es donde sale las partidas. Se llama el tabacho de Camacho. Pues seguramente tiene que ser porque hubiera tierra de por allí donde estaba, seguramente se llama el marqués. ese, vamos, esto está muy elegante y de todo. Está muy cerca de la Guaduchá, donde está la curva de la Guaduchá, donde está el lavadero, muy cerquita. Seguramente vendrá el nombre, pues lo han comentado, tenía muchas tierras entre Repocha, seguramente porque sería la tierra de la propiedad, sería la propiedad de él. Y lo que te he comentado antes, que yo lo oí en Radio Nacional, justo para que a lo mejor Juan Adolfo te puede decir algo más. Ay, pero yo tengo pánico escénico y yo no puedo hablar. No, pero es que Alfonso, coméntalo Alfonso. Es que yo oí en Radio Nacional una historia sobre el partido de Camacho y el Librilla, que Librilla pasó, o no sé por qué fecha, pero que tenía un criado, pues desapareció. Ah, sí, eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero cuéntalo. No. Él me va a preguntar a mí, que sí, yo había oído algo, pero no. Y luego, al bastante tiempo, vaciaron, porque tenía cada de vino, y apareció un excremento malo dentro de la tablita. Eso lo oí yo en Radio Nacional.
Pues no sé quién lo habrá contado, porque eso está dentro de la... En Radio Nacional y entrevistar a uno de aquí de Villa. No de Villa, es decir, eso es cierto que, vamos, es que cuenta que... eso es Radio Nacional, por lo visto se ve que es verdad porque ellos la conocen, ¿no? Sí, y el Camacho Camacho existe, pues el que quiero. No sé, no lo sabemos exactamente, pero no, siempre nos lo han dicho que apareció. Voy a arreglar esto para dejártelo. ¿Alguna pregunta más? ¿Más cosas, curiosidades? La casa, para los más jóvenes, ya lo sabéis que es la salida del pueblo, una casa que tiene una gran reja. Si os fijáis, pone en la fachada. Donde Alberto tenía el taller. Sí. Pone una inscripción de 1598. Claro, mucha gente se puede preguntar. Yo puedo llegar a mi casa y coger una placa y poner 1425. Y que mi casa sea. Lo que está documentado es que los números que he puesto ahí son los números del siglo XVI. Es decir, que una forma de escribir La grafía del siglo XVI se corresponde con los números que hay allí. Por lo tanto, puede ser que las casas se hicieran varias reconstrucciones, pero conservaran la placa original de cuando se construyó la casa. No se ha tocado nunca. Por dentro sí, pero hasta la imaginera, por fuera. De hecho, otro de los valores históricos que tiene la casa es la reja. La reja la gente no se fija mucho. Pero yo he traído gente que estudió en rejería y eso, y es una reja del siglo XVII. Lo que es los barrotes y todo, de cómo se casaban, lo que se anudaba y todo, cómo se golpeaban. Y ahora me ha sorprendido mucho porque la foto que aparecía ahí, que ponía que era cedida por paro, no la he visto nunca. Y es la foto con las dos rejas horizontales. Que de hecho, desgraciadamente, una reja la tiraron para hacer una cochera. Hoy dice que hacía el marqués de Camacho aquí, negociaba con los olivas. Sí, vamos a ver, tenía muchísima oliva. tenía muchas tierras, mucha oliva. De hecho, ha leído uno de los pasajes, que yo lo tenía, ese sí lo tenía localizado, de prensa, de lo del marqués de Camacho, de abrir una nueva almazara para vender, un nuevo lugar para vender aceite. Y yo lo que tengo también, de lo que yo puedo ver, es que tenía muchas propiedades de minas, que también lo han comentado, minas de Mazarrón. La tengo yo en mi casa. Las explotaciones mineras pues son documentos muy importantes. Y se dedicaba a la explotación minera y aquí en la zona, que esta zona era más rural, lo que era la zona del aceite. Y es raro que no tocara la morera, porque en el siglo XVIII el Libría fue una de las rutas muy importantes de la seda, de Murcia. Sí. Fue uno de los grandes productores de seda de Murcia. Y es raro que no. El marqués de los Vélez, que era el propietario de la caña honda, sí tenía gran cantidad de arrendamientos de tierra con sus criaderos de gusanos de seda. ¿Era más secano o más...? Sí, aquí la tierra libre era secano. Aquí encontré hace poco un documento del siglo XVI donde habla de que había momentos, claro, cuando había más agua que venía de la isla de Fuenterrabía, que es donde nace el agua. No, el barco no. ¿Qué barco? El barco. La explotación del barco del año 1958. Tengo el proyecto de cuando se pide permiso para hacer. El agua que venía aquí, la concesión la tienen en 1327. Hay una carta de poblamiento de Librilla, donde el infante don Juan Manuel, que era el propietario de Murcia, era el propietario de Librilla, le da a los habitantes de Librilla propiedades, taullas para el cultivo, le da la propiedad del agua y ya decía que venía por la rambla de Ballester. La rambla de Ballester es la rambla que viene de uno de los ramblizos que conecta con la rambla del río Oro. Ya se tenía la concesión de agua en 1327. Pero claro, fundamentalmente el heredamiento de agua. El heredamiento de agua tiene, seguramente, que muy poca gente lo sabe, uno de los reglamentos de heredamiento de agua más antiguos de la región de Murcia. Lo de regar las 21 caballerías, etc. Data como mínimo encontrado yo, del siglo XVIII, del principio del siglo XVIII. Ya habla de la balsa de la isla de Fuenterrabía, de vender un cuarto de hora, de vender media hora, etc. Pero seguramente tendrá bastante más historia. En 1640 tiene una concesión del agua de Fuenterrabía, que es de Mula, pertenece Mula, pero el aprovechamiento del agua lo tiene Librilla, exclusivamente y perpetuo. Encima, firmado por un protocolo o dentro de lo que era un real decreto de la reina Isabel II,
donde la concesión del agua de Fuenterribilla es perpetua de Librí. Es decir, Mura no puede reclamar ese agua. Entonces, los habitantes de Libría, habrían más habitantes o menos habitantes según el agua que habría. El documento que encontré hablaba de que ese año había llovido y que se habían venido a vivir unas 300 familias, 300 personas se habían venido a vivir a Libría. Es decir, conforme si había más agua o menos agua, la tierra era muy fértil. Pero ya se marculla el agua. No, el agua nace en los cortijos. En Fuenterribilla los cortijos se Sí, un poco más arriba de Fuenterribilla hay una mina de agua que se llama los ojos de la mina de Fuenterribilla y ahí nace el agua. Y conforme llueve o había más agua, pues había más habitantes o menos habitantes en Libría, porque claro, la mayoría de las tierras sí eran de secano, salvo la zona del Aguaduchar, que se llama, que era la zona más de cuenta, era de secano. De 1800 a 1850. ¿En qué? El tiempo del Marqués de Camacho. Sí, el Marqués de Camacho, lo que más liga aquí en Libilla, donde más documentos aparecieron son del siglo XIX, a partir de 1800 y pico, sobre todo con Pedro Rosique y luego con su hijo, que era hijastro, no era hijo legítimo, ¿no? Sí. Era adoptado, ¿no? Era su hijo. Era hijo legítimo. Es que como es Pedro Pagán y Ayuso, Eso es lo que yo digo. sí, por eso, sí, es que está Pedro Rosique Hernández, que era el Marqués de Camacho, y el hijo que le sucede, El mayor es Pedro Pagán. Ayuso. Y el segundo es Pedro Pagán Ayuso. El tercero es Pedro Pagán Ayuso. Y el cuarto es Francisco de Asís Rosique Pagán. Porque ya había muerto la marquesa. Ya había muerto la marquesa. Y ya podía- Ya no lo podía meter a la Lo bueno es que Pedro Pagán Ayuso se viene aquí a Libia y los últimos años los pasa aquí con su hijo Don Alejandro, que también no era Alejandro. Y de hecho aquí pues, la gente más mayor conoce la casa como la casa de Don Alejandro, ¿no? Don Alfonso, sí. La casa de Don Alejandro. Alejandro ya es ya todo bueno. Pues Y ahí está Saldaña. es un retazo de la historia de Libia muy importante, muy desconocido, porque si se desconoce Murcia, el Marquesa, aquí en Libia menos, porque ha desaparecido, archivos históricos del ayuntamiento no hay, tal lo más antiguo es de 1850 o así, y entonces pues esto es una conferencia que da encanto ver un poco cómo Libia tiene su historia también, y una historia ligada también a personajes importantes, que ya lo estamos viendo que estaban ligados sobre todo los hermanos marqueses de Camacho por los almirantes de la Armada Española. Ahí ha dejado una serie de folletos que es sobre la casa, un poco de la historia de la casa, los cuales la casa en sí, como estaba comentando yo a Juan Adolfo al principio, la casa en sí es un museo. La casa por dentro en sí es un museo conforme está, es decir, una casa muy antigua, digna de visitar, ver los suelos originales, un suelo original mínimo. Yo he entrado pocas veces, pero creo que es mínimo del siglo XVII y XVIII lo que es el suelo de barro. Los guardosines de barro, los muebles chulísimos, los cuadros que hay un cuadro de Guisel de Guimbarda, que es uno de los pintores más famosos que hay en Murcia. De hecho, hay obras de en el Thyssen de Madrid, de Guisel de Guimbarda, y en el Thyssen de Málaga. Es decir, que tenemos una parte de la historia de Libia que está ligada también a personajes importantes dentro de la ciudad de Murcia. Este cuadro, yo cuando lo vi la primera vez, claro, lo vi y yo soy licenciado en Historia del Arte. Cuando lo vi, digo, este cuadro tiene algo. Miré la firma, que no conocía muy bien al artista, y me fui al Museo de Bellas Artes de Murcia. Y efectivamente, Guisel de Guimbarda, digo, hombre, que lleva un cuadro, y no lo tenían localizado, se lo comenté a un profesor de allí de la universidad, no lo tenían catalogado, este cuadro de Guisel de Guimbarda. Un retrato muy importante. Luego también está el de Pedro Pagán, Ayuso ya más joven, ¿no? Tenéis que pensar que fueron alcaldes fueron gobernador de Murcia y alcalde de la ciudad de Murcia. Y los últimos años vivió aquí en Libia, murió aquí en Libia. Es decir, fue un personaje. Pedro Pagán fue alcalde dentro de lo que era la restauración borbónica, y no dentro de la primera República Española, fue alcalde de Murcia. Por lo tanto, y luego vivió sus últimos años, vivió aquí en Libia. Por lo tanto, un personaje bastante importante. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu charla, porque ha estado muy bien. Y si queréis más preguntas o algo.
ya más adelante pues iremos trayendo alguna conferencia más que enteréis de la historia de Libilla y eso es, y vivamente es la tataravienta, que es lo que más es. Bueno, pues desde aquí, daros las gracias por asistir y esperemos que os haya gustado. Aquí porque la casa, una serie de folletos explicativos de la casa.
toques nada, Pablo. Vamos a ver.